Hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Yo muy contenta. Es que ya se va a acabar el cuatrimestre. Todo bien. Ya se nos va a acabar bien rápido, ¿verdad? Ya nomás nos Gracias a Dios. esta clase y una última clase. Ya. Exactamente. Gracias a Dios ya acaba. Bueno, chicas, pues déjenles comparto la presentación del día de hoy, es la última, para comentarles lo siguiente. La próxima clase que vamos a tener, déjenme digo si es esta, va a ser la retroalimentación de lo que aprendimos durante todo el curso. Es lo que vamos a ver la próxima semana, una retroalimentación. Déjenme ver si es la que les compartí. Les compartí elementos de tesis 6, ¿verdad? ¿Es la 6 la Sí, que maestra. compartí o la 7? Es la 6 según yo, pero ya no lo pude abrir. A ver, déjenme ver si es la 6. Déjenme checo también. No, para de una vez subirlo a las 7 y ya nada más quedamos al pendiente la próxima semana. Sí subió la 6, maestra. ¿Sí? Dice elementos Sí, de ya tesis. está aquí. Ah, sí, la definición 6. operacional de las variables. Ok. Entonces, yo las voy a subir en la semana o al ratito. Les subo la última parte. ¿Está bien? ¿O quieren que la veamos la próxima semana? No, ¿saben qué pasó? A ver, déjenme checarlo. ¿Cómo? Ya me perdí porque este tiene un tema diferente. Sí, estaba Dice viendo que análisis. dice análisis, ¿verdad? La tarea Sí. va a ser de la parte de la diapositiva número 10, 11 y 12. Esa va a ser la tarea. Ok. Y la última, el último tema se los voy a compartir al ratito o en una chancita que tengamos para que lo puedan complementar. Déjenles comparto pantalla para que lo puedan ver. Maestra, ¿me puede repetir cuál va a ser la tarea, por favor? La tarea va a ser de la presentación del día de hoy, de la diapositiva 10, 11 y 12. Pero se les va a complementar
con la que les voy a pasar. ¿Serían las referencias bibliográficas, maestra? ¿Cómo dice? Espérenme. Ay, ya me fui. Gracias, maestra. ¿Le subí esta presentación? Déjame fijo. Que me hice bolas, es que son dos temas. No, maestra. A ver, déjame checar si es esta o la otra. Permítanme, dejen que abran. Entonces voy aceptando los que faltan. No, les pasé la que es la otra. Ok, entonces está bien. Esta es parte de lo que ya vimos. Igual se las voy a compartir al ratito esta que están viendo. Y la que vamos a ver es esta, porque esta es la parte que me interesa, que ustedes vean. Esta, ¿verdad? Elementos de tesis. Se complementa con la otra, porque la otra habla acerca de lo que es el análisis. Igual ahorita se los explico, eso es muy malo, ¿no? Una vez se los explico. La definición operacional de las variables. Ya vamos empezando de una vez, no se me vayan a cantar. Ya lo tengan listo, igual al rato se las comparto. Las voy a compartir por PowerPoint. Lo que pasa es que nos ¿Y la dijeron que compartió, maestra? esa Análisis y también- difusión de los resultados también. Sí, ahorita vemos esta y luego les explico la otra. Porque resulta bien. que la próxima semana va a ser una retroalimentación de todo lo que aprendieron. Entonces, pues mejor les doy la retroalimentación y ahorita vemos esto así, que al cabo es lo mismo, más brevemente. Bueno, estamos en los elementos 5 o elementos 6 de la definición operacional de las variables. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Te lo voy a explicar así en breves palabras. Es cuando nosotros ya vamos a definir qué tipo de encuestas, qué tipo de protocolos. ¿No se escucha o sí se escucha? ¿Sí lo escuchan? La operacionalización es el proceso que variará de acuerdo al tipo de investigación y su propio diseño. Ya vimos los tipos de diseño de proyectos, entonces de aquí vamos a definir cuál va a ser nuestra operacionalidad de variables. ¿Qué quiere decir? Las encuestas, las entrevistas, la observación directa o indirecta. ¿Sí? Por ahí existe, pueden buscar ustedes en YouTube. Hola, maestra. Hola, pueden buscar en otros igual. Les tengo algunas ligas, se las puedo compartir. Nada más me recuerdan por favor acerca de sus partes. Donde nos indica el tipo de A esta se le está corte y corte. ¿Sí? Déjenme checar el internet. Dice que sí está bien. Les vuelvo a repetir. Otra vez para volver a empezar. Buenas tardes. Como los niños. Estamos viendo acerca de los siguientes elementos de la tesis. La parte interesante de esta diapositiva, que no se las compartí por ahora, se las comparto la presentación, es la operacionalidad de las variables. ¿Qué significa la operacionalidad de las variables? Aquí nos dice en este reglóncito que va a ser el proceso que va a variar de acuerdo al tipo de investigación que ya escogimos, ya vimos los tipos de investigación, y el diseño del cual lo vamos a partir. No obstante, las variables deben estar claramente definidas y convenientemente operacionalizadas. Quiere decir que no voy a decir, voy a utilizar observación directa e indirecta y de campo y no sé qué. Puedes utilizar la de campo, la de laboratorio y puedes utilizar la directa o indirecta, pero vas a fusionar ambas, vas a diseñar de las cuatro, cuál de las cuatro te va a funcionar correctamente. Si en el momento de confeccionar el protocolo no se hubiera llegado a ese nivel, es preciso que se explique en detalle el procedimiento mediante el cual se espera llegar a esas definiciones, o si fuera el caso, justificar por qué no se han de emplear variables de investigación. Muchas veces nosotros queremos decir, bueno, voy a hacer la entrevista directa. ¿Por qué? Porque va a ser al director, va a ser al coordinador, va a ser al trabajador social, al psicólogo. La indirecta, ¿cuál sería? A los estudiantes o los maestros, pero va a depender, como dice aquí la misma cuestión, del tema que tengamos y de la investigación que estemos realizando. Si mi investigación es
calidad educativa en la docencia, ¿quién va a ser mi principal objetivo? En docente. ¿Quién va a ser mi segundo objetivo? Alumno. ¿Y quién va a ser, digamos así, otro segundo objetivo? Directivo. Ya el último puede ser plan de estudios, metodología, etc. Pero yo voy a entrevistar a mis maestros que van a hacer los directos, ya lo vimos anteriormente. Después le hago una encuesta a mis alumnos, puedo entrevistar al director o puedo hacer una observación de campo o de laboratorio. ¿De acuerdo? Nos dice aquí, se estudiarán las variables pertinentes y relevantes y se consideran variables demográficas y sociales, que es lo que vimos anteriormente. Mi población y mi muestra. ¿Cuántos son? ¿Cuántos voy a utilizar? ¿Y cuántos no voy a necesitar de los alumnos? Por ejemplo, aquí aparece el rompecabezas, que pueden ver. ¿Qué pieza voy a necesitar para terminarla? ¿Y qué pieza no voy a necesitar? También muchas veces decimos, bueno, maestra, yo voy a realizar de 20 maestros, le voy a hacer a 5 de mi muestra de mi población de docentes la entrevista, está perfecto. Pero recuerden que tenemos que tener un número cerrado. Podemos escoger 6, 4 o 2. Por el caso de que de esos 6, 4 sí pueden, 2 no pueden, o 3 sí pueden y 3 no pueden, ¿sí? Para tener un poco más cerrada la información. Técnicas y procedimientos. Las técnicas indican cómo obtener y analizar la información, escoger el grupo o grupos de estudio adecuados a los objetivos que se persiguen. Los procedimientos contribuyen a la aplicación de las técnicas y cuidan el rigor científico del estudio para obtener una conclusión clara. Determina el método que implica siempre la precisión de variables a través de las cuales se aborda el problema en estudio. Técnicas estadísticas, indicadores, índices, las encuestas, las guías de entrevista, el diseño, etc. Entonces va a depender de a quién lo va a hacer, como dijimos anteriormente, y el tipo de pregunta. Les decía, al último siempre les pido que pongan, cuando hacen las encuestas, las últimas 2 de opción abierta, donde te pueden palomear o tachar diferentes opciones de las respuestas que te pueden dar para dar una escala más grande. Por ejemplo, le decía lo de nutrición, la bebida, ¿no? ¿Qué tipo de bebidas utilizas o tomas comúnmente? Refresco, café, agua mineral, agua natural, agua de sabores, etcétera. Y la persona te va a seleccionar cuál es tu más frecuentemente. Para tú determinar si estás hablando de diabetes, si está tomando refresco o no azúcar, ¿de acuerdo? Va a ser dependiendo del tema que estemos viendo. Seguimos, déjenme busco. El tipo de estudio y diseño general. Bueno, yo les decía el tipo de estudio. Ya lo vimos. Nuestro tipo de estudio, como es un protocolo de investigación, se va a definir como investigación, análisis o evaluación. Solamente esos 3 podemos utilizar nosotros en una tesis de investigación. Vuelvo a repetir, tipo de investigación, evaluación, y la otra que ya se me fue el avión, es, ¿mande? Análisis, sí, análisis. ¿Cuál comúnmente yo siempre les sugiero que utilicen? El de análisis, ¿sí? Porque vamos a analizar todo lo que está pasando y entregar, como va a ser un tipo de investigación, de proyecto de investigación, de corto plazo, hagamos un análisis. Puedes evaluar, pero la evaluación sí se va a expandir en ciertas formas, porque tienes que meter lo que es la evaluación, los diseños, calidad educativa, las organizaciones que evalúan. Sí, se mete mucho en show, pero también recuerden que va a depender del tipo de tema. Entonces, el tipo de estudio y diseño general nos invita a eso. Y aquí nos va a dar los objetivos propuestos y la disponibilidad de recursos y además, dice aquí, la aceptabilidad del tipo de la ética. Tenemos que ser muy éticos. Yo como les decía, a lo mejor Jasmine, Marta, o Sara, o Omar, o Marco, o Bakú, son mis compadres, mis amigos del alma. Pero si en mi evaluación ellos salen mal, pues con toda la pena sales mal, aunque seas mi compadre. Lo que se busca es analizar un resultado
o evaluar algo para obtener un resultado verídico y claro, que podamos dar una recomendación corta, nada más. No te voy a hacer un taller como en la intervención y te voy a dar estrategias. Te voy a decir que puedes mejorar a mi punto de vista. No, no lo hemos visto anteriormente. El investigador debe también enunciar las estrategias y los mecanismos que va a poner en práctica para reducir o suprimir las amenazas a la validez de los resultados. Lo que les explicaba la otra vez, la validez, que yo les decía en la clase pasada, ¿qué tanta validez tiene de un cierto porcentaje? Si yo veo, como puse en el ejemplo, que el 95% no tiene la viabilidad bien, no tengo la confiabilidad bien, entonces mi proyecto no sirve. Tiene que tener una nivelación de viabilidad o validez de confiabilidad, así se le llama, validez de confiabilidad, de un cierto porcentaje mínimo negativo, para que yo al momento del sinodal y yo como investigador me percate que el trabajo va en un buen ritmo y va a tener un resultado real, no va a tener mentiras. Por eso les decía, que si es mi compadre, pues no, compadrito, estás mal, porque mi vialidad y mi validez y confiabilidad tiene que dar lo más certero posible en un 90 o un 80% para que mi proyecto esté aprobado, mi investigación sea aprobada. También existen los factores confusores, que es lo que yo les decía. Cuando, por ejemplo, selecciono 6 maestros y solamente 3 me van a dar, o digamos 2 me van a dar la entrevista. ¿Qué pasa aquí? Pues ya pierden mi validez. Tengo que buscar otros 2 maestros más para complementar la mayoría de los que sí puedo entrevistar. Esa es la finalidad de esto, chicos. Que las encuestas sean la mayoría a personas que sí te pueden responder honestamente. No mal, porque la confiabilidad ya no va a servir. El universo de estudio, selección y tamaño de muestra, unidad de análisis y observación. ¿Qué es lo que ya vimos? Entonces, esto ya nada más dice que debemos denunciar y describir el universo de estudio, todo lo relativo a los procedimientos, lo que yo les decía, en una población de una escuela de tantos alumnos se tomó a 6º grado, que es la cantidad de tantos alumnos, lo que significa un 30%, un 15% de población, y mi muestra está. ¿De acuerdo? Ahí se va a describir todo lo que yo les decía anteriormente, cuántos alumnos, el nivel escolar, de qué escuela son, de qué comunidad, qué edad tiene, qué índice de confiabilidad tiene, de validez tiene. Todo ahí se explica en un pequeño párrafo o en una hoja, ¿sí? Porque vamos a explicar los procedimientos y las técnicas para la selección de nuestra muestra. Se seleccionó un cuestionario de 10 preguntas a los alumnos de 6º grado del grupo A con tantos niños, ¿no? 20 niños. Del grupo B se aplicó otras 20 encuestas a un grupo de 10 niños. Del grupo C, etc. Ahí vamos a explicar todo. Está medio confuso, pero sí se les explica un poquito más. El investigador debe indicar el procedimiento y criterios utilizados y la justificación de la selección y tamaño. Lo que yo les decía, mi población es de tantos, mi muestra es de tantos, del grupo A tantos, del grupo B tantos, del grupo C tantos, la edad de esos grupos, el nivel educativo de esos grupos y qué tan confiables fueron los grupos. Maestra, esto iría ya en evaluación como ya al final el por qué Sí. se eligió el tipo de... Ajá, de investigación, Ajá. tipo de encuestas, tipo de entrevistas. Y las técnicas, ¿verdad? ¿Por Sí, qué se todo lo de las eligieron? técnicas. Ajá. Ese apartado yo le pongo como análisis, no, pero se llaman, aquí lo dice claramente. Uno se llama, como vimos, universo de estudio, criterios de exclusión, análisis y observación, pero aquí lo tenemos. Indicador de procedimiento, no. Uno se llama tipo de estudio. Sí, es el tipo de estudio. El otro se llama análisis de instrumentos, algo así. Luego les mando un ejemplo, tiene un nombre.
pero ya es que ya se me olvidó tantas veces que lo hemos visto, ahorita espero verlo. Lo vemos en la parte de análisis de la otra presentación. Pero sí, viene aquí, uno va a ser viabilidad y confiabilidad, ¿sí? Que es donde se va a extraer esta parte, población y muestra. ¿Qué tantos alumnos, qué cantidad, qué porcentaje confiable, qué porcentaje de viabilidad, la determinación de cuántos se entrevistaron y la otro no. Ya me acordé, se llama técnicas de recolección de datos. Apúntenle ahí, por favor. Técnicas de recolección de datos. ¿Qué se me cruza ya? Técnica de recolección de datos. Ahí nosotros vamos a poner la entrevista, directa o indirecta, la observación, directa o indirecta, de campo laboratorio y las encuestas. Ahí se determina con preguntas de opción múltiple, preguntas cerradas, la cantidad de cada una de ellas, cuántas preguntas se les hizo, cuántos alumnos se les hizo. Se hace una descripción global de esta parte de las técnicas de recolección de datos. Y hay otra que se llama técnica de análisis de datos. En esta, nosotros ya ponemos la parte cualitativa de mi entrevista, de mi observación y de mi cuestionario, y la parte cuantitativa, ¿sí? Porque se van a utilizar ambas partes. Y ahí describimos, como dice aquí claramente, voy a justificar el por qué, ya vimos que es la justificación, utilizamos esas herramientas. Déjenme sigo explicando para que veamos la siguiente diapositiva. Los métodos, es lo que le decía, método cuantitativo y método cualitativo. Método cuantitativo y cualitativo. Es esto que les estoy explicando, más que ya como más brevemente. Análisis y discusión de los datos, ese es otro punto, después de la técnica de análisis, es el análisis y discusión de los resultados. Cuando aquí nos dice claramente, los resultados son presentados fundamentalmente en forma de cuadros estadísticos, de gráficas, de medidas de resúmenes, tasas, proporciones, porcentajes, lo que yo les decía de la gráfica, el ejemplo, que va una gráfica con su respectiva redacción por hoja. No es de que, ay, nomás la graficota y no, la gráfica es tamaño mediano y lo demás explica tu análisis y discusión de los resultados. Esto va dentro de tu gráfica. La calidad en el análisis y discusión de los resultados va a estar dada por el conocimiento teórico y práctico de lo que ya investigamos. Aquí nosotros podemos decir, bueno, al resultado que vimos, el 70% de los maestros no utilizan la zona de desarrollo próximo, digamos que eso es mi tema, y el 30% sí lo utilizan, lo cual me está indicando, bla, 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 lo explicamos, y podemos meter parte de la teoría de Levi-Goldsky. La zona de desarrollo próximo se puede recordar que es la utilización de un conocimiento dado en personas que ya tienen la experiencia en ella, que puede apoyar a los niños que no tienen, y lo explicamos claramente, citable en APA. No nada más yo voy a sacarme de la manga a Levi-Goldsky, tenemos que citarlo. Entonces, esta parte es, vaciamos los datos, diseñamos nuestras gráficas, anoto mi análisis y discusión de los resultados dentro de la misma para determinar qué está pasando con lo teórico y práctico de todo, lo cualitativo y lo cuantitativo se fusiona en esta parte. Aquí desempeña un papel fundamental la bibliografía consultada. Aquí es cuando decimos, maestra, ¿me revisa mi parte analítica, mi parte de los resultados? Sí. Y veo y reviso y de repente, híjole, no coincide con lo que dice tu marco teórico o tu marco metodológico o tus leyes y reglamentos. Quítame eso, está mal, vuélveme a redactar. No, es que no, lee todo y de acuerdo a lo que tú lees, redáctame, pero cita a la persona para que tenga la congruencia lógica. Algunos elementos prácticos para confeccionar esta parte de este tipo de informes son los siguientes, para que lo tomen en cuenta. Identificar cuáles son los resultados relevantes obtenidos según objetivos propuestos en el estudio. Si me pierdo, porque suele pasar, de acuerdo a mis resultados en las gráficas, me regreso a los objetivos generales y particular para regresar y entender si está bien o está mal mi resultado y poder decir, efectivamente,
el 80% no utiliza la zona de desarrollo próximo y el 20% sí la utiliza. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tengo un objetivo específico, identificar las causas por las que no se utiliza o se utiliza la zona de desarrollo próximo. Analizar qué es la zona de desarrollo próximo. Entonces, yo aquí baseo, digo, porque de acuerdo al análisis realizado en el marco teórico, la zona de desarrollo próximo determina esto y esto, lo cual en este resultado no coincide o no está aplicado correctamente. Ahí ustedes van a refutar los resultados obtenidos, pero se van a abrazar o agarrar de la mano del marco teórico y metodológico. Las leyes, las teorías, todo lo que ustedes tengan ahí legal y todo lo que tengan redactado, de ahí se pueden reforzar. Otro punto es, ¿qué conocimiento previo tiene el autor, tutor o asesor para la interpretación de estos resultados? Lo que yo les decía, como dicen, ¿no? De acuerdo al sapo la pedrada, ¿no? De acuerdo al sapo del tamaño del sapo la pedrada que se les va a dar el tamaño. ¿Quién te va a asesorar? Si vas a hablar de políticas educativas, ¿qué maestro es el que te puede asesorar al tema? O sea, ¿quién te va a guiar de acuerdo al tema? Pues es que me cae bien la maestra, no me cae bien, no sabe nada de sociología educativa, pero la voy a agarrar, o no sabe de políticas educativas, la voy a agarrar y que me asesore. Y ándale, al momento de presentar, híjole, está mal, porque la maestra ni siquiera sabe leer, no entiende, no capta, no razona, como decimos el tema. Sin embargo, si agarras al maestro, si ustedes agarran al maestro que va de acuerdo al tema, el maestro les va a decir, a ver, no, Yasmín, no Ubis, no más. Aquí tu resultado está mal explicado, mal redactado. Regrésate. Y está muy bien que nos digan eso, porque quiere decir que el maestro está preparado en dicho tema y nos va a ir bien en nuestro trabajo. Otro es discutir el resultado según los elementos teóricos y prácticos que posean y en el marco del problema planteado. ¿Qué quiere decir? Vamos a buscar, nos dice aquí, elementos teóricos y prácticos para discutir este resultado. Lo que yo les decía, puedo jalar a Levi-Gotsky, puedo jalar a fulanito en mi teoría, una ley que me establezca esto, como vimos el ejemplo del artículo tercero, ¿no? Que es gratuito, laico, no sé qué. Y es obligación del padre llevar a los niños a la escuela, cuando en realidad no es cierto. Aquí yo puedo decir, de acuerdo al artículo tercero, en el párrafo fulano nos dice que los padres están obligados a llevar a sus hijos a la escuela, a que terminen el nivel básico, que ya es hasta preparatoria, según las leyes fulanas de tal. Por lo que vemos en el resultado, no se está aplicando la ley. Y empezamos a refutar y a discutir el resultado. Eso es lo más bonito cuando encontramos algo bueno o algo malo en lo que nuestra investigación nos está pidiendo. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Como que tus imágenes se las puse. ¿Alguna duda que tengan acerca de esta primera diapositiva? ¿No? Entonces, muy bien. Para resumen de esta diapositiva, de este tema. La parte de los procedimientos del baseo de datos que ya vimos la semana pasada, población y muestra, determina que vamos a utilizar la parte cuantitativa y cualitativa. ¿Cuál es la cualitativa, Yasmín? ¿Cuál es la cualitativa? ¿Cuál sería la cualitativa dentro de la tesis? ¿Sí me escucha, Yasmín? Ay, no, maestra, yo. ¿Cuál es la parte cualitativa de cualidades en tu tesis? ¿Sería la recopilación de datos? No. ¿Las preguntas? ¿Las entrevistas? No. No, la parte cualitativa es tu ¿Sería el análisis? tu hipótesis, tu justificación, la parte de arriba y la parte metodológica donde son las leyes, teorías, etcétera. Porque son las cualidades de las cuales tú te vas a basar. Por ejemplo, para que quede más claro, si hablamos de David Altuve en el aprendizaje significativo,
tú vas a redactar en el análisis, en el vaciado de datos, te vas a redactar, supongamos que te sale el resultado de tu encuesta y tú le preguntas a los alumnos, el maestro realiza actividades de aprendizaje comúnmente del tema que te acaba de dar, porque eso tenemos que mover las palabras, no puedo decir de aprendizaje significativo. Y el alumno te dice no, y el maestro te dice que sí. ¿Qué le vas a poner tú en el vacío de datos de la encuesta del alumno? Que no. ¿Por qué? ¿Por qué tú vas a decir que no? Que está mal. Y Yasmin, no, pues, porque tú tienes una teoría de David Ausubel, lo que les decía, cuando se nos olvide, te vas al objetivo general, te basas en tus teorías, en tu marco teórico, no con metodológico. Entonces, si yo te digo, no, no lo aplican, mi respuesta sería, no se aplica, porque de acuerdo a la teoría de David Ausubel, se realiza esto, y en clase no la están haciendo. Esa es la parte cualitativa. En la parte cuantitativa es como tú dices, el 80% de esa pregunta me dice que no, y el 20% me dice que sí, porque ya está manejando números. Y ya redactas la parte, no, dice que no, que el 80 dice que no, por eso, el 20 dice que sí, pero la teoría de David Ausubel nos dice esto y esto y esto, ¿sí? Esa es la parte cualitativa y cuantitativa dentro de la investigación. Otra vez, chicos, la parte cualitativa de cualidades es la redacción hasta el marco metodológico del cual nos podemos abrazar, llevar de la mano junto a nuestra tesis para el vacío de datos en lo cuantitativo. Ahora sí, lo cuantitativo son entrevistas, encuestas, observación directa e indirecta, que son las técnicas de qué? De recolección de datos. ¿Sí? Y en análisis de recolección de datos, describo la parte cuantitativa y la parte cualitativa de ese vaciado. Por ejemplo, en la cuantitativa se utilizó la teoría de Vygotsky, se utilizó la teoría de David Ausubel, la cual determina describe. La parte cuantitativa, se utilizó la parte cuantitativa en observación directa, por eso. Ahí escribimos, siempre le digo a los chicos, cuando hagan estas dos partes, investiguen qué es una observación directa, una indirecta, una observación de campo, una de laboratorio. Tengan en la mano el concepto de cada uno de ellos. Para el momento de redactar, decir, mira, fue de campo, por eso, ya copias y pegas pues lo que encontraste. En pocas palabras, pero ya tuyo. Y en la parte cuantitativa y cualitativa describes por qué escogiste esa parte. ¿Por qué escogiste la observación directa y por qué la indirecta? Y en qué te ayuda y en qué no te ayuda. Esa es como la parte donde nosotros decimos, a ver, Yasmin, a ver, Ubi, estás mal. Por eso dice aquí la parte de la diapositiva pasada. El asesor debe de saber del tema, debe de saber de teoría, de política, de lo que tú quieras. Para el momento de vaciar esta parte, que ya vamos a terminar el proyecto, él te puede decir, no, estás mal en lo cualitativo, estás bien, vamos con el siguiente paso o regresa. No salió lo que tenía que salir en las encuestas, vuelve a encuestar. Y es cuando a veces decimos, uy, yo quería hacer mi tesis de 5 meses y me aventé 7. Porque en la parte, de esta parte cuantitativa y cualitativa, me equivoqué. Porque no supe quién era o porque el maestro no era. Y se ha habido casos que cambian de asesor, porque el asesor no es el que debe de tener el tema. Es el que debe de saber la especialización, digamos así. Entonces, hay mucho cuidado, chicos, cuando hagan esta parte en su investigación. Buscar quién sí conozca, buscar quién sí lo aplique, quién tenga la experiencia, quién te pueda apoyar con sus conceptos y en la redacción correcta. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí quedan. Ahora vamos con la siguiente parte de la 6. Es lo mismo del análisis, es lo mismo que ya vimos ahorita, pero me voy a ir aquí con estos puntos interesantes de cómo podemos hacer el informe de análisis, porque muchas veces decimos, sí sé hacer un análisis, maestro. Hay una parte que se llama después de técnica de análisis, sigue la análisis, ya, análisis solito, y luego llega el comentario y la conclusión. Entonces, en el análisis es importante tomar en cuenta lo siguiente.
Identificar cuáles son los resultados relevantes obtenidos según los objetivos propuestos en el estudio, lo que yo les decía. ¿Se utilizó o no la teoría? ¿Fue verdad o fue mentira? Ya con todo lo que estuviste, ¡ay! Me llevé la sorpresa de que no, el 80% de las gráficas me decía que no, y en el análisis yo tengo que explicar. Se realizó y la sorpresa fue, en tercera persona obviamente, que no se utiliza la zona de desarrollo próximo, lo cual en la parte de digamos así, del constructivismo o en la parte, nos podemos agarrar de la ley general o del modelo educativo, nos lo pide y empezamos a explicar un poquito. Pero debemos de identificar, aquí se lo voy a poner en negritas, cuáles son los resultados que yo obtuve. Y lo vuelvo a repetir, aunque sea mi compadre, mi comadre, y esté mal, está mal, porque es mi proyecto. A mí me interesa sacar mi proyecto, como dice el dicho, ¿verdad? Y de ahí darnos cuenta si esos resultados son lo que yo quería encontrar en el objetivo. Si yo puse analizar la zona de desarrollo próximo en el aula de fulano y de tal maestro, etc. Un objetivo que ustedes van a redactar, es un ejemplo X. Pero si yo veo que mi objetivo sí se cumplió, se escribe, de acuerdo al objetivo general planteado en el inicio del proyecto, los resultados coinciden y explican. Y si no, pues explicas el por qué. ¿De acuerdo? ¿Qué conocimiento previo tiene el autor, tutor, asesor que les estamos viendo? ¿No? Se volvió a repetir. De la interpretación, discutir el resultado, se volvió a repetir, se lo puso porque los otros chicos no captaban, no se crean. Luego se les olvida, entonces por eso los pongo otra vez. Maestra, ¿Ande? yo tengo una pregunta. ¿Qué ¿Sí? pasa si cuando estás haciendo el análisis descubres que hay elementos de los que no puedes descubrir, mejor dicho, explicar, porque corresponden a otras áreas? Pues Por solamente ejemplo, los- que yo esté haciendo un enfoque. ¿Mande? No, sígueme, sígueme. Ah, perdón, que porque a mí me llegó a pasar, yo en mi tesis de licenciatura estaba explicando el desarrollo de cómo es el proceso de desgaste en un cuidador de enfermo de cáncer. Ujú. Ese fue mi título de tesis. Ajá. Y yo llegaba a puntos donde yo no podía meterme porque era una cuestión médica como tal, pura, o era una parte psicológica porque tenía una carga muy fuerte. Entonces, yo me topaba con estas barreras constantemente, Pues simplemente porque yo, nada más le vas a poner, se encontraron elementos psicológicos de gran relevancia, porque tú no te vas a meter. A lo mejor puedes describir tales como una esquizofrenia, un autismo, pero no te vas a meter, nada más describes brevemente en el análisis lo que hay, porque así te vas a desplazar completamente, como tú dices. En el caso de la educación tenemos muchos resultados, muchos casos que hay, pues, de repente nada más decimos, híjole, se ensambla con Ausubel, se ensambla con la teoría de Gardner, de las teorías de la inteligencia múltiple de Howard Gardner, se mete con fulano de tal, entonces nada más explicamos que coincide con ciertas teorías o con ciertos autores o con ciertas problemáticas. Por ejemplo, les decía de deserción escolar, que dicen es que el 90% es, si ponemos en el objetivo general, identificar los factores principales de la deserción educativa en secundaria, en segunda y secundaria, un ejemplo. Obviamente en mi análisis va a ver que el económico, que el social, a lo mejor hay violencia, hay cosas que son muy psicológicas, ¿no? Hay violencia, el papá adicto, etc. Entonces nada más se encontraron también en los resultados características o factores psicológicos tales como tabaquismo, etcétera, nada. Y tú sigues redactando, porque también va a decir, oye, pues si quieres esto, identificar más, ya es otra tesis. Y si quieres otras cosas, ya es intervención. Entonces también ten cuidado eso. Se pone brevemente y nada más. ¿Sí, Mónica? Sí fue Mónica, ¿verdad? sí, es correcto. Exactamente. Ya conozco tu voz. Eso es en la parte de análisis. En la parte de análisis ya vimos. Se va a qué, chicos, desde un punto de vista, a identificar los resultados relevantes que coinciden o no coinciden con el objetivo general o los específicos y determinar si se llegó a obtener el resultado o no. Ya como dice la compañera, si salen 1000 variables,
pues identificar las variables y describir brevemente de qué se tratan, no tan extenso. ¿Qué conocimiento previo